La mayoría de los creyentes se pierde esto por completo. Has estado escuchando, orando, esperando, y aún así algo sigue sin sentirse claro. Hay una voz que guía tus decisiones, marca tus pasos, influye en tu paz, pero en lo profundo no estás completamente seguro de quién es esa voz, la de Dios o la tuya propia. Y esa incertidumbre te ha acompañado en momentos donde la claridad era más necesaria. ¿Y si la confusión que sientes ahora no es un fracaso de fe, sino una invitación a un discernimiento más profundo? Hay una diferencia, sutil, poderosa y que transforma la vida, que la Escritura revela, pero a poco se les enseña a reconocerla. Hoy, Dios quiere que entiendas qué es lo que realmente separa su voz de tus pensamientos internos. Te has estado haciendo preguntas que no siempre dices en voz alta. ¿Fue Dios quien me impulsó, o solo fue mi propio deseo? ¿Me moví demasiado rápido, o dudé por demasiado tiempo? Tal vez oraste con sinceridad, abriste la Escritura, esperaste en silencio, y aún así después te sentiste inseguro. Esa incertidumbre puede ser agotadora. Quieres obedecer a Dios, pero no quieres confundir un impulso con una instrucción. Entonces dudas. Te cuestionas a ti mismo. A veces avanzas, pero sin paz. Otras veces te quedas quieto, con miedo de que cualquier paso pueda ser el equivocado. Y cuando otros a tu alrededor hablan con confianza de escuchar a Dios, tú te preguntas en silencio por qué para ti se siente más difícil. Incluso puedes sentirte aislado en esta lucha, como si todos los demás hubieran recibido una señal clara y tú estuvieras atrapado tratando de descifrar el ruido. Hay culpa en ese silencio. Tal vez has pensado, si mi fe fuera más fuerte, esto sería más claro. O miedo, ¿y si pierdo la voz de Dios y pierdo lo que Él tenía para mí? Esto no es algo pequeño. La voz que sigues influye en tus decisiones, tus relaciones, tu llamado e incluso en tu sentido de paz. Y la Escritura nunca tuvo la intención de que los hijos de Dios vivieran en confusión constante. Si estás luchando por distinguir entre la voz de Dios y tus propios pensamientos, no significa que seas espiritualmente débil. Significa que estás de pie en un umbral al que la mayoría de los creyentes eventualmente llega, lo admitan o no. La razón por la que esto importa es sencilla y profunda. La voz en la que confías se convierte en el camino que recorres. La Escritura nos muestra una y otra vez que Dios guía a su pueblo, no por la fuerza, sino por medio de su voz. Un pastor llama. Un padre habla. Un espíritu guía. Y cuando esa voz se malinterpreta, incluso creyentes sinceros pueden desviarse hacia la ansiedad, el esfuerzo constante o temporadas perdidas. Aquí hay dos caminos que se separan silenciosamente. Uno pertenece a quienes aprenden el discernimiento, a quienes reconocen cuando Dios está hablando y responden con confianza. Sus vidas pueden no ser más fáciles, pero están firmemente ancladas. Incluso en la incertidumbre, caminan con claridad. El otro camino pertenece a quienes nunca llegan a aprender la diferencia. Viven reaccionando, guiados por el miedo, la emoción o solo la lógica. Pueden mantenerse ocupados con actividad espiritual, pero carecen de una paz profunda. Con el tiempo, se cansan, se confunden o se desaniman. Esta única distinción lo cambia todo. Dios nunca tuvo la intención de que su guía se sintiera como una presión constante. Su voz no compite con tus pensamientos, los atraviesa. Y perder esta distinción puede costarte silenciosamente la paz, la dirección, incluso la intimidad con Él. Pero aquí está la esperanza, Dios quiere que reconozcas su voz más de lo que tú deseas oírla. Él no se está escondiendo. No está en silencio. Y la Escritura nos da señales claras y suaves que nos ayudan a discernir la diferencia, si estamos dispuestos a desacelerar y escuchar de la manera correcta. Permítenos mostrarte 5 distinciones claras que separan la voz de Dios de tus propios pensamientos. Verdad 1. La voz de Dios se alinea, tus pensamientos negocian. Cuando Dios habla, su voz se alinea con lo que ya ha revelado en la Escritura. No necesita torcer la verdad para ajustarla a un deseo. No requiere justificación.
Tus pensamientos internos, en cambio, a menudo negocian. Razonan, se defienden y se reformulan. Dicen cosas como, esto tiene sentido o Dios entendería así. La voz de Dios no discute con su palabra, la refleja. Cuando un pensamiento te exige comprometer la integridad, pasar por alto la convicción o ignorar el patrón de la Escritura, eso no es Dios. Pregúntate. ¿Esta voz se alinea con el carácter de Dios, o está tratando de persuadirme? Verdad 2. La voz de Dios produce paz, no presión. Cuando Dios habla, incluso si el mensaje es desafiante, hay una paz profunda y constante debajo de él. No comodidad, paz. Del tipo que te mantiene firme incluso cuando el camino por delante es desconocido. Tus pensamientos internos, en cambio, suelen traer urgencia. Presión. Ansiedad. La sensación de que debes actuar ahora o perder el control. La Escritura describe la paz de Dios como algo que guarda el corazón, no que lo agita. Cuando la voz que estás escuchando te deja inquieto, tenso o frenético, esa no es la forma en que Dios guía. Pregúntate. ¿Esta voz calma mi espíritu, o me aprieta el pecho? Verdad 3. La voz de Dios convence con suavidad, no condena. La voz de Dios puede corregirte, pero nunca te avergüenza. La convicción que viene de Dios es específica y llena de esperanza. Te muestra que cambiar y te recuerda quién eres. Tus pensamientos internos a menudo acusan de forma general. Siempre fallas. No eres lo suficientemente bueno. Nunca harás esto bien. La Escritura muestra que la condenación nos aleja, mientras que la convicción nos acerca. La voz de Dios invita al arrepentimiento con gracia, no con miedo. Pregúntate. ¿Esta voz me llama a avanzar o me empuja hacia abajo? Verdad 4. La voz de Dios requiere confianza, no control. Cuando Dios habla, a menudo deja espacio para la fe. No siempre explica todo el plan. Te llama a obedecer antes de darte claridad. Tus pensamientos internos desean control. Quieren garantías, resultados, plazos. A lo largo de la Escritura, Dios guía paso a paso, lámpara a los pies, no reflector al futuro. Cuando una voz exige certeza antes de la obediencia, rara vez es Dios. Pregúntate. ¿Esta voz me está llamando a confiar o a controlar? Verdad 5. La voz de Dios te atrae hacia Él. Esta es la distinción más importante. La voz de Dios siempre te conduce más cerca de Él, no solo hacia un resultado. Profundiza la oración, aumenta la humildad y fortalece la dependencia. Tus pensamientos internos pueden llevarte hacia el éxito, la seguridad o la validación, pero no siempre hacia Dios mismo. Si seguir una voz te aleja de la oración, de la escritura o de la rendición, no es su voz. Pregúntate en silencio. ¿Esta voz me está llevando más cerca de Dios, o solo más cerca de lo que yo quiero? Ahora imagina tu vida cuando esta distinción se vuelve clara. Ya no repites decisiones una y otra vez, preguntándote si te equivocaste. Avanzas con una confianza silenciosa, no porque todo tenga sentido, sino porque la paz confirma tus pasos. Tus oraciones se profundizan. No más fuertes, sino más profundas. Dejas de esforzarte por escuchar a Dios y comienzas a reconocerlo. Las relaciones cambian. Estableces límites sin culpa. Dices sí y no con sabiduría. Dejas de ser impulsado por el miedo a perderte a Dios y comienzas a caminar con confianza en su guía. Espiritualmente, todo se transforma. Empiezas a notar la guía de Dios en momentos sutiles, en la escritura, en la quietud, en una convicción que se siente firme en lugar de aguda. La obediencia deja de ser presión y se convierte en colaboración. Esta es la libertad que Dios tenía en mente, no perfección, sino discernimiento. No ruido, sino claridad. No control, sino confianza. Esto es lo que significa caminar guiado, no impulsado. Así que te invitamos a hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué voz ha estado moldeando tus decisiones recientes? ¿Ha traído paz o presión? ¿Alineación o negociación?
cercanía a Dios, o distancia. Desde hoy, no necesitas exigirle certeza a Dios. Solo necesitas reconocer su carácter. Su voz es constante, suave y fiel a su palabra. Si esto trajo claridad a tu corazón, recuerda esto, no estás solo. Muchos creyentes están aprendiendo a desacelerar, a discernir con profundidad y a caminar más cerca de Dios. Que crezcas en sabiduría. Que tu espíritu se aquiete. Y que la voz que sigas siempre te acerque más a aquel que habla con amor.